Yo no nací para ser buena. No vine a este mundo a amar ni a ser amada. Lo descubrí temprano, cuando entendí que el dolor ajeno me producía una extraña calma. Mientras otras niñas soñaban con vestidos de novia y finales felices, yo observaba y aprendía. Aprendí que el amor era un juego y que, como todo juego, había que saber manipular las piezas. La diferencia es que yo no jugaba para ganar. No me escondo. No me victimizo. No me invento traumas que me justifiquen. No me rompieron el corazón. No me abandonaron mis padres. No hubo un hombre que me usó y me dejó. No. Mi historia es distinta. Yo elijo hacer lo que hago y lo disfruto. ¿Esperabas escuchar que fui herida para justificarme? ¿Que algún hombre me traicionó y por eso me convertí en esto? ¿Que hubo violencia, abandono o infidelidad? No tengo excusas. No me interesa tu compasión ni tus diagnósticos. Soy así porque puedo. Porque el mundo me dio todas las herramientas para manipular, seducir, dominar, y decidí usarlas todas. Y lo más divertido es que nadie me detiene. Porque los hombres que cruzan mi camino no son víctimas inocentes. No, son idiotas desesperados por amor, por ternura, por sentirse especiales. Tipos que se creen diferentes porque pagan una terapia de 800 pesos la hora y hacen journaling los domingos. Hombres que repiten frases como: sanar no es lineal, y se emocionan cuando les digo que tengo heridas de abandono. No tengo heridas. Tengo hambre. Me río de los que se llaman a sí mismos aliados, de los que se emocionan con una historia de Disney mal contada, de los que me miran con ternura como si yo fuera una flor que necesita cuidados. No soy una flor, soy una espina. Y mientras más te acerques, más profundo te va a doler. Sé que muchos no van a entender esto, que van a querer etiquetarme, encasillarme, ponerme diagnósticos o insultarme en los comentarios. Y me encanta, porque mientras ustedes discuten sobre si merezco el infierno o la cárcel, yo estaré en otro país, disfrutando de un té de jazmín en una terraza frente al mar, viendo cómo otro hombre se desmorona por mí. ¿Te incomoda que lo diga con esta sonrisa en la cara? ¿Que hable de destruir sin pestañear? ¿Que reconozca que he arruinado matrimonios, noviazgos y hasta terapias de pareja sin un ápice de culpa? Lo siento. No vine aquí a pedir perdón, vine a contar la verdad. La parte que nadie se atreve a mostrar. La de una mujer que no quiere amor, que no lo necesita, que juega con el amor como un gato juega con un ratón herido, que disfruta verlos ilusionarse, apostar por ella, defenderla frente a sus amigos, presentarla con sus padres, solo para después verlos derrumbarse con una frase: no eres tú, es que ya no me hace sentir nada. A veces ni eso, a veces solo silencio, bloqueo total, desaparición sin explicación. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me siguen escribiendo meses después, que me ruegan, que me ofrecen dinero, viajes, terapia conjunta, que lloran como niños frente a una mujer que nunca sintió nada por ellos. Y ahí, justo ahí, es donde sonrío más. No porque me sienta poderosa, no es ego, es precisión, es técnica, es saber exactamente qué botón tocar, qué palabra usar, qué silencio dejar caer como bomba para destruir una estructura emocional construida en años. Porque no hay nada más frágil que un hombre enamorado. Y yo los prefiero así, rotos, confundidos, humillados. No me interesa su dinero, no quiero que me mantengan, no quiero que me regalen nada. Lo único que deseo es esto, verlos caer. Ver cómo un tipo que se creía emocionalmente inteligente termina con insomnio, crisis de pánico y buscando respuestas en un podcast de desarrollo personal. Yo no los obligo. Ellos vienen a mí, ellos se ofrecen, ellos me buscan como quien busca una medicina sin darse cuenta de que soy veneno. Y cuando se dan cuenta, ya es tarde. Se aferran a mí como si fuera su tabla de salvación. Me llenan de mensajes, de promesas, de supuestas red flags que prometen haber superado. Me juran que no son como los demás. Me dicen que están listos para amar de verdad, para cuidar de mí, para ser mi roca. No entienden que no busco roca. Busco arena, para ver cómo se desmoronan entre mis dedos. ¿Crees que soy cruel? Perfecto. Entonces mira a tu alrededor. Piensa en ese amigo tuyo que hace 6 meses no puede superar una ruptura, que dejó de comer, que se ausenta del trabajo, que ya no es el mismo. Pregúntate quién fue la mujer que lo dejó así. Y piensa, quizás era yo. Porque esa es la parte que nadie te cuenta. Muchas veces el villano no tiene cara de monstruo. Tiene voz dulce, mirada firme y una sonrisa que te convence de que todo estará bien. Hasta que un día, simplemente ya no estoy. Y te toca
Aprender a vivir con lo que quedó de ti. No hay final feliz en esta historia. No hay redención. No hay víctima. No hay villano. Hay verdad. Y si después de escucharme aún quieres seguir creyendo en el amor verdadero, en las almas gemelas y en que el universo conspira a tu favor, adelante. Pero recuerda mi voz la próxima vez que alguien te diga: nunca había sentido esto con nadie. Porque puede que seas el siguiente. Mi nombre es Elena, 33 años. Nací en la Ciudad de México, pero rara vez paso más de 6 meses en el mismo lugar. No tengo una dirección fija, no la necesito. Mis pertenencias caben en una maleta de diseñador y una mochila con mis libretas, mis libros y mi pequeña colección de pasaportes vencidos. Podría estar en Tulum en enero, en Madrid en abril, en Medellín en junio y en alguna villa de Portugal en septiembre. No lo hago para escapar. Lo hago porque me gusta mirar a las personas sin que ellas tengan tiempo de conocerme. Y si me conocieran, correrían. Mis ingresos son variados. A veces invierto en inmuebles, otras en fondos verdes. Me gusta el movimiento de las startups, sobre todo aquellas que prometen transformar el mundo del bienestar emocional. Me llena de una ironía deliciosa ver cómo hombres que he destruido terminan pagando por cursos de sanación en plataformas que yo misma ayudé a financiar. No necesito su dinero, pero me gusta estar en todos los niveles de su caída. Podría decirte que soy una nómada digital, un inversionista emocional o una experta en marketing humano, pero nada de eso importa. Mi verdadera profesión es otra. Soy un espejismo. La idea que todos los hombres creen haber encontrado después de tanto buscar. La respuesta a todos sus porqués. La mujer que finalmente sí los entiende. La que les dice justo lo que necesitan escuchar para soltar todas sus defensas. Y cuando ya no tienen barrera, cuando se desnudan emocionalmente, me voy. O lo rompo. No tengo hijos. No tengo pareja. No tengo mascotas ni plantas que cuidar. La responsabilidad me aburre. Lo que sí tengo es una memoria casi fotográfica para detectar grietas emocionales. En cuanto hablo con alguien, puedo identificar su talón de Aquiles. Lo leo en sus microexpresiones, en su tono de voz cuando menciona a su madre, en la pausa que hace antes de decir el nombre de su ex. Ahí sé exactamente dónde presionar. Mi historia no empieza con una ruptura, empieza con un experimento. Tenía 22 años cuando me pregunté si era verdad eso que dicen de que los hombres no lloran. Quería comprobarlo. Estaba en la universidad, estudiando psicología, y salía con un chico 2 años mayor. Se llamaba Pablo. Era noble, atento, inseguro. Me observaba como si yo fuera su premio, su amuleto, su oportunidad de sentirse especial. Bastaron 3 meses para hacerlo pedazos. Simulé crisis de ansiedad. Fui fría, luego empática, luego distante otra vez. Lloraba en su regazo y al día siguiente no le respondía a los mensajes. Le decía que lo necesitaba y, 1 hora más tarde, le gritaba que me dejara en paz. Lo llevé al límite de la confusión emocional. Terminó buscando ayuda psicológica con uno de mis profesores. Irónico, ¿no? Él fue mi primer paciente sin saberlo. Lo más interesante fue que mientras más lo hacía sufrir, más se aferraba a mí. Se volvió adicto a mi aprobación, a mis momentos de ternura, que yo dosificaba como una droga. Fue ahí donde descubrí la ecuación perfecta. Los hombres no quieren amor, quieren redención, quieren salvar a alguien para sentirse importantes. Yo solo tenía que parecer rota, y ellos vendrían solos. Desde ese momento, me propuse perfeccionar el arte. No lo hago por odio. No soy feminista radical. No soy una vengadora de género. No tengo una causa. No me mueve el dolor, ni la justicia, ni una supuesta necesidad de equilibrio. Lo hago por mí, porque puedo. Porque me da placer verlos suplicando aferrados a algo que nunca existió. Porque hay algo casi artístico en ver cómo un ser humano colapsa emocionalmente por una historia que solo sucedió en su cabeza. Tú puedes llamarlo maldad. Yo lo llamo claridad. Recuerdo una vez, en Lisboa, conocí a un coach de negocios argentino. Alto, seguro de sí mismo, de esos que caminan como si el mundo les debiera algo. Tenía una empresa de formación financiera para emprendedores y más de 100.000 seguidores en Instagram. Me abordó en una cafetería en Alfama, con la clásica frase, ¿estás escribiendo o escapando? Reí. Le dejé creer que había ganado. En 3 semanas ya hablábamos de mudarnos juntos a Barcelona. En 6, conocí a su familia por videollamada. Le ayudé a rediseñar toda su estrategia de marketing. Le escribí correos para sus clientes. Grabé videos con él hablando sobre la energía del dinero y las emociones detrás del éxito financiero. Y cuando firmó un contrato de colaboración con una firma mexicana que llevaba meses buscando, lo dejé. Así. De un día para otro. Le dije que necesitaba sanar sola, que me había dado cuenta de que nunca aprendí a estar conmigo misma, que era una cuestión de salud mental. Él lloró en la habitación de un hotel boutique en Chiado, mientras yo me alistaba para tomar un vuelo a Estambul. Me suplicó,
Me agarró del brazo. Me dijo que jamás volvería a confiar en otra mujer. Y yo, sin mirarlo, le dije, tal vez eso te haga mejor empresario. No supe más de él. Pero una semana después, su cuenta de Instagram estaba desactivada. Eso es lo que hago. Me convierto en lo que necesitan, en lo que sueñan, en lo que anhelan. Y cuando ya lo tienen, se los arrebato. No por maldad, no por venganza. Porque nada me da más placer que ver cómo el amor puede ser la herramienta más eficaz para destruir al ser humano que cree tenerlo todo bajo control. He salido con psicólogos, ingenieros, coaches, artistas, abogados, banqueros, todos caen, algunos más rápido, otros con más resistencia, pero todos, absolutamente todos, se quiebran cuando entienden que lo que les di no fue amor, fue una ilusión diseñada específicamente para ellos. Una de mis historias favoritas fue con Herman, un trader que vivía obsesionado con su rentabilidad mensual. Amaba mostrarme sus gráficas, sus planes de retiro a los 38 años, sus inversiones automatizadas. Yo solo lo miraba con ojos brillosos y le decía, me encanta que tengas metas. Le propuse hacer un retiro financiero en Valle de Bravo, 2 semanas para reconectar con lo esencial. Le pedí que no llevara celular. Él, iluso, aceptó. A la mitad del viaje, desaparecí. Se quedó solo en una cabaña sin señal, sin saber si me había ido, si me había perdido, o si todo era parte de un plan espiritual. Cuando por fin volvió a la ciudad, yo ya había bloqueado todo. Lo último que le dije fue por nota de voz. Lo importante es lo que aprendiste sin mí. Eso es lo que busco, que cuando me recuerden, no sea con enojo, sino con necesidad. Que no puedan odiarme porque, en el fondo, saben que fui la experiencia más intensa de sus vidas. Y lo que más me enorgullece es que no soy noticia. Nadie habla de mí, nadie me denuncia, nadie me exhibe en redes, porque ningún hombre quiere confesar que fue destruido por amor. Eso es lo que me mantiene libre y activa, siempre lista para el próximo. Me resulta curioso cómo todos los hombres se creen inmunes. Al principio, todos se juran distintos. Todos dicen lo mismo, a mí no me vas a romper. Incluso los más inseguros, los más necesitados, los más frágiles, se autoconvencen de que podrán resistir. Como si yo fuera una tormenta y ellos un faro inquebrantable. Pero se equivocan. No soy una tormenta, soy el silencio antes. El momento en el que creen que todo está bien, que todo está en calma, y es ahí donde ya están perdidos. Nunca dejo que el dolor sea inmediato. Sería demasiado fácil. No. Lo mío es progresivo, quirúrgico, milimétrico. Cada palabra está pensada, cada gesto tiene intención. Los escucho, los estudio, los refuerzo emocionalmente con pequeñas dosis de lo que más anhelan. Les doy seguridad cuando están en crisis. Les doy ternura cuando se sienten frágiles. Les doy deseo cuando se sienten olvidados. Soy su oasis emocional, hasta que lo dejo en ser. ¿Y cuándo los dejo? Justo cuando están más felices. Cuando creen que me tienen. Cuando están planeando el siguiente paso. Cuando ya hablaron con su terapeuta, con sus amigos, con su madre, y todos coinciden. Ella es la indicada. Ay, en ese preciso instante, les arranco la alfombra. Y todo se cae. Te contaré sobre Mauricio. Era el director de operaciones de una firma de análisis de riesgo. Uno de esos tipos que parece que lo tiene todo bajo control. Inteligente, seguro, educado, adicto a los TED Talks y a los Bullet Journals. Tenía una rutina perfecta. Despertador a las 5:30, lectura de 20 minutos, desayuno keto, media hora de cardio y oficina antes de las 8:00. Lo conocí en un brunch de networking para emprendedores. Hablaba sobre liderazgo consciente, sobre cómo optimizar el rendimiento emocional en equipos de trabajo y todo ese bla bla espiritual corporativo que tanto fascina en LinkedIn. Me acerqué solo por diversión. Pero me sorprendió, era realmente brillante. No emocionalmente, claro, pero sí intelectualmente. Lo suficiente como para convertirse en mi nuevo proyecto. Le dije que su energía me daba paz, que nunca había conocido a alguien tan centrado, que era como una raíz en mi vida de caos. Sonrió como niño de primaria. Me mandó un mensaje esa misma noche. Me hiciste sentir visto. Y ahí supe que ya estaba dentro. Pasamos semanas construyendo nuestra historia. Íbamos a museos, hacíamos yoga en pareja, cocinábamos juntos mientras sonaba jazz instrumental. Le hablé de mis sueños de abrir un espacio de retiros para hombres emocionalmente responsables. Él, como era de esperarse, ofreció financiarlo. Diseñó todo el modelo financiero, proyectó el retorno de inversión, contactó a terapeutas holísticos y facilitadores de breathwork. Era tan perfecto que me aburría, pero sabía que debía esperar, porque mientras más alto, más dura es la caída.
El día que firmamos los papeles para rentar un terreno en Tepoztlán, le pedí que me hiciera una promesa, que nunca me abandonara emocionalmente. Lo miré a los ojos, con un hilo de voz, y le dije que eso era mi única herida real. Se le aguaron los ojos. Me abrazó. Me prometió que jamás se iría. Una semana después, desaparecí. Bloqueé su número. Apagué el celular. Me fui a Islandia con un fotógrafo alemán al que había conocido por Instagram 2 días antes. Durante el vuelo, leí los últimos mensajes de Mauricio. Decía que estaba asustado, que no entendía, que el contrato del retiro estaba a su nombre y que ya habían transferido dinero, que todo lo hizo por amor, que necesitaba explicaciones. Nunca las obtuvo. Un mes después, una amiga en común me dijo que había tenido un colapso en medio de una videollamada con su equipo, que lo tuvieron que internar por crisis nerviosa, que había dejado de ir al trabajo, que se sentía traicionado no por mí, sino por sí mismo. Eso es lo que hago. Los hago odiarse a ellos, no a mí. Y no me reí, porque en ese momento no sentí nada, ni alegría ni culpa, solo una especie de satisfacción estética, como cuando terminas de armar un rompecabezas complicado, como cuando limpias una herida perfectamente. Es eso, precisión emocional. A veces me pregunto si soy una sociópata, pero lo descarto, porque sí siento, solo que no siento por ellos. Me conmueven otras cosas, la perfección de una estrategia ejecutada sin errores, la fragilidad de un mensaje a las 2:14 de la mañana con un «¿Estás bien?», la forma en que sus voces se quiebran al otro lado del teléfono. Es bello, trágico, humano. Y mientras tanto yo sigo. En cada ciudad dejo uno, a veces 2. Los abandono con frases diseñadas para generar ambigüedad. No eras tú, era la idea que tenías de mí, o me perdí en lo que necesitabas que fuera. Siempre elijo palabras que no cierran, que se quedan girando en su cabeza durante meses, que los llevan a escribir cartas que nunca me mandan, a grabar audios que nunca envío, a compartir memes pasivo-agresivos que nadie entiende, excepto yo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que muchos de ellos, después de romperse por completo, terminan haciéndose coaches emocionales o influencers del bienestar. Empiezan a hablar en conferencias sobre cómo sanar, cómo dejar ir, cómo identificar relaciones tóxicas. Y ahí están, convertidos en gurús del autocuidado, gracias al dolor que les provoqué. Uno incluso escribió un libro. Se titulaba El amor no era ella. Lo compré en el aeropuerto de Bogotá. Lo leí en una escala. Hablaba de mí en cada página sin mencionarme. Me fascinó. Hay algo casi poético en ver cómo tus víctimas florecen desde el trauma. Algunos logran rehacerse, otros no. Pero todos, absolutamente todos, se acuerdan de mí. Y aquí viene la parte más oscura. Algunos vuelven. Sí. Como si no hubieran aprendido. Como si quisieran más. Como si la herida no les hubiera bastado. Vuelven después de meses, incluso años. Me escriben correos largos, cargados de reflexión. Me cuentan lo que han entendido, lo que han sanado, lo que han perdonado. Y me piden otra oportunidad. Una segunda vuelta. Una nueva historia. ¿Y qué hago yo? Acepto. Porque la segunda vez, el dolor es aún más profundo. Ahí ya no hay sorpresa. Ya saben lo que viene, pero igual lo permiten. Porque creen que esta vez podrán detener la caída, que aprendieron algo, que tienen control. Pero no. El alma humana, cuando está herida, busca la misma piedra, una y otra vez. Y yo soy esa piedra, pero con filo. No suelo repetir caras, no por miedo, sino por elegancia. Me gusta que cada historia quede completa, que cada destrucción sea única, que cada huella que dejo en la vida de alguien no tenga secuela. Pero cometí una excepción. Y lo hice porque encontré algo que jamás pensé que encontraría en un hombre. Alguien que me leyó. Se llamaba Julián. No era especialmente guapo ni particularmente exitoso. Tenía una barbería en la Roma, una sonrisa tímida y un sentido del humor que irritaba más de lo que divertía. Lo conocí por casualidad. Entré a su local buscando café, sí, tenía una pequeña barra de especialidad dentro del mismo espacio, y me ofreció uno por la casa. Yo iba apurada, distraída, con la cabeza en otra ciudad. Pero me detuve. Me observó con calma, sin morbo, sin necesidad, como si ya me conociera. «Pareces alguien que se va antes de tiempo», me dijo. Y no supe por qué, pero me congelé. Julián no sabía quién era yo, ni lo que era capaz de hacer.
No sabía que esa frase suya acabaría clavándose en mi sistema como una daga invisible. Me senté, tomé el café. Hablamos de literatura, de música vieja, de historias sin final. Fue la conversación más accidentalmente íntima que había tenido en años. Pasaron 3 días antes de que yo volviera, y otros 3 antes de que nos viéramos fuera de la barbería. Cuando me invitó a cenar, le dije que no me interesaban las citas, que yo no era una mujer de relaciones. Se encogió de hombros y respondió: «No todos queremos lo mismo». Ahí supe que el juego había comenzado, pero que esta vez no lo iba a controlar como siempre. Yo, que normalmente lideraba cada interacción, me sentí expuesta, vulnerable incluso. Él no tenía heridas visibles, no había un patrón claro, no mostraba necesidad, no se aferraba a mí. Podíamos pasar días sin hablarnos y luego conversar durante horas como si nada. Y eso me desconcertaba. Mi instinto fue alejarme, pero algo me lo impedía. Volvía como una idiota, buscando esa sensación de no saber qué vendría después. Julián no me desequilibraba con intensidad, sino con serenidad. Y eso me volvía loca. Era como querer manipular el viento, invisible, constante, sin bordes. Intenté romperlo. Apliqué mis técnicas de siempre, mostré frialdad, luego ternura, después distancia y de nuevo conexión intensa. Pero él solo sonreía, se cruzaba de brazos y decía: «No necesitas fingir conmigo». Esa frase, esa maldita frase. Porque no era una súplica, ni una acusación. Era una afirmación. Como si supiera que todo en mí era una performance. Como si me hubiese estudiado en silencio. Como si supiera que yo existía solo en el espejo de los otros. Y entonces pasó lo inevitable. Me enamoré. No un amor de novela, no de mariposas y canciones. Me enamoré del miedo que me producía no poder manejarlo, de la idea absurda de que quizás, solo quizás por una vez en la vida, yo podía ser la que saliera rota. Y eso me aterrorizó, porque si me dejaba caer, todo mi sistema colapsaba. Todos los rostros del pasado se reirían, todos mis juegos quedarían en evidencia, mi imperio de ilusiones se vendría abajo. Así que hice lo que siempre hago cuando me siento amenazada. No lo bloqueé, no lo ignoré, solo desaparecí. Dejé de ir, dejé de escribir, cambié de ciudad. Busqué otros hombres, reinicié el ciclo, pero nada funcionó. Ninguno llenaba el espacio que Julián había abierto, porque él no era parte del juego. Era la grieta que lo rompía todo, y durante meses no supe nada, hasta que un día desde una cuenta que no conocía, recibí un mensaje. Sabía que no ibas a resistir la idea de que no te necesitara. Era él. No me insultaba, no pedía explicaciones, solo me dejaba claro que nunca fue mío, que nunca cayó, que nunca se rompió. Y eso me destrozó, porque, por primera vez, la historia no era mía. Él no me siguió, no me rogó, no me mandó audios llorando, no publicó indirectas, solo se alejó, como si yo no importara, como si no hubiese dejado cicatrices. Pero lo que más me perturbó fue lo que vino después. Durante una visita a la Ciudad de México, pasé cerca de su barbería. Me detuve frente a la vitrina. Había cambiado. Tenía más plantas, una pared con fotografías de clientes y una pequeña sección de libros. Pero lo que me paralizó fue el letrero sobre la barra de café. Una frase escrita con marcador. Algunas personas te miran como si supieran cómo vas a terminar. Era mía. La frase que le había dicho la primera vez que lo vi. Me fui sin entrar. Lloré por primera vez en años. No por él, sino por mí. Porque entendí que todo mi plan, todo mi poder, toda mi estrategia, no había servido de nada. No lo había destruido. Él me había vencido, sin hacerme daño, sin tocarme, solo siendo. Solo existiendo sin necesitarme. Y ahí vino la revelación más dura de todas. Yo no era invencible. Yo no era única. Yo solo era una historia más en la vida de un hombre que ya había aprendido a vivir sin miedo. Y eso sí, que dolía. Porque todos los demás me recordaban con nostalgia, con odio, con deseo, con culpa. Pero Julián me había soltado, me había liberado de su sistema, me había borrado sin rencor. Yo, que creí ser inolvidable. Yo,
que construía ruinas para que vivieran en ellas. Fui olvidada por el único hombre que no intenté romper y que aún así me rompió sin tocarme. Pero lo que siguió fue aún más brutal. Un mes después, recibí una invitación en papel. Una hoja delicada con bordes dorados. Era la inauguración de una nueva barbería. La calma en el caos. Firmado por Julián. En el reverso, en tinta azul, un simple mensaje. Todos tenemos un espejo en donde dejar de fingir. Gracias por mostrarme el mío. Ese mensaje no estaba dirigido con odio. No era una venganza. Era un homenaje. A mí, a la sombra que fui, a la herida que dejé sin tocar. Fui, entré y lo vi rodeado de personas reales, de energía viva, de historias sinceras. Lo vi pleno, feliz, lo vi libre y me odié. No por haberlo perdido, sino por no haberlo destruido cuando pude. No estaba preparada para lo que vi ese día. O tal vez sí. Tal vez parte de mí, la parte que nunca duerme, sabía que ese momento iba a llegar. Que tarde o temprano alguien como yo, que vive alimentándose del silencio, iba a enfrentar su reflejo, en voz alta. Era sábado por la tarde. Me encontraba en Ciudad de México por casualidad. Un cliente europeo con el que estaba teniendo una experiencia espiritual había cancelado un retiro en Bacalar y sin otro plan decidí volver por unos días. Me hospedaba en un departamento de lujo en Santa Fe, de esos con ventanales que tocan el cielo y alfombras suaves como arrepentimientos recién nacidos. Mi intención era desaparecer en cafés costosos, respirar el aire tibio de los centros comerciales de clase alta y tal vez provocar algún que otro desliz con algún ejecutivo aburrido. Pero el destino, o el morbo, tenía otros planes. Deslizándome por Instagram, encontré un anuncio patrocinado, un evento público, una charla sobre masculinidad consciente, autoestima y reconstrucción emocional. El título me pareció una burla personal. ¿Cómo sanar sin venganza? ¿Y quién era el conferencista? Julián. Sí, el mismo Julián. El hombre que no me lloró, el que no me rogó, el que me dejó ir sin odio y me borró sin una sola palabra agresiva. Mi cuerpo se tensó, como si algo ancestral se activara dentro de mí. No sé por qué lo hice, pero fui. Tal vez porque no me perdonaba haber perdido. Tal vez porque una parte ruin de mí quería comprobar si todo era una farsa. Tal vez porque, en el fondo, aún me ardía la idea de que él había sido el único que logró despojarme de poder sin levantar la voz. El evento se celebraba en un pequeño auditorio dentro de una universidad privada, muy bien decorado, muy lleno de jóvenes que parecían querer entenderse a sí mismos. La atmósfera olía a incienso, café orgánico y trauma emocional envuelto en marketing. Me senté en una de las últimas filas. Pasé desapercibida. El lugar estaba casi lleno. En el escenario, un pequeño sillón de piel y un proyector. Julián apareció minutos después. Vestía simple. Jeans, camisa blanca, tenis. Pero se movía como alguien que ya no debía nada. Como alguien que había sanado de verdad. Tomó el micrófono. Sonrió. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esta no es una charla sobre el dolor. Es una charla sobre lo que hacemos con ese dolor cuando nadie lo valida. Cuando te dicen que no fue tan grave, que exageras, que ya deberías estar mejor. Silencio absoluto. Quiero hablarles, continuó, de la historia que nunca conté públicamente. De la mujer que me enseñó lo que era el caos disfrazado de amor. Y no para exponerla, sino para exponerme a mí mismo. Porque me creí más fuerte. Porque pensé que a mí no me iba a pasar. Porque me juré que no iba a caer. Me encogí en mi asiento. No por vergüenza, sino por lo que estaba a punto de ocurrir. Ella no me golpeó, no me insultó, no me gritó, pero me destruyó con precisión. Me ofreció la paz que nunca tuve y cuando confié me quitó el suelo. No me rompió, me deshizo con ternura, me borró de sí como quien apaga una vela en una iglesia vacía. Nadie respiraba. No les voy a decir su nombre. No quiero que la odien, porque odiarla sería justificar lo que me hizo. Y yo no vine a justificar nada. Vine a contar que sobreviví. Silencio. Durante meses creí que el problema era mío. Me cuestioné todo, mi virilidad, mi valor, mi rol como hombre. Me metí en terapia, me aferré a frases de Instagram, me volví adicto a los videos motivacionales de las 3 de la mañana. Y luego entendí que no era yo el que estaba roto, era mi necesidad de que alguien me amara como yo quería ser amado, sin preguntarme si esa persona siquiera era capaz de amar. Una joven del público empezó a llorar. ¿Y saben qué fue lo más difícil? Entender que hay personas que solo vienen a ti para desordenarte.
que te sacuden, te rearman, te hacen creer que todo tiene sentido. Y después se van. Y tú te quedas ahí, sin saber si todo fue una ilusión o una lección. Respiró hondo. Y lo fue. Fue una lección. Una que me dolió como ninguna. Pero también una que me obligó a construir mi autoestima sin el permiso de nadie. Yo quería gritar. Quería correr. Quería levantarme y decir, yo no soy así, tú lo permitiste. Pero no podía, porque todo lo que decía era cierto. Hoy tengo algo claro, dijo, mirando directo al público. Nadie tiene el derecho de hacerse pasar por refugio si lo único que ofrece es tormenta. Y yo permití esa tormenta, porque confundí intensidad con amor, porque pensé que las mariposas eran señal y no advertencia. Y ahí, frente a más de 100 personas, Julián me destrozó. Sin mencionar mi nombre, sin exhibirme, sin necesidad de venganza. Lo hizo con algo peor, con compasión. Porque lo que duele no es que te expongan. Lo que realmente duele es que te perdonen públicamente cuando tú jamás pediste perdón. La sala aplaudió. De pie. Algunos lloraban. Otros lo abrazaban. Yo me escabullí, caminando entre sombras. Sentí miradas, no por reconocimiento, sino por intuición, como si todos supieran que la sombra de esa historia estaba sentada entre ellos. Salí a la calle. Respiré, pero el aire no me llenó. Tenía los ojos secos, las manos frías y la rabia temblando en la garganta, no porque él hubiera hablado de mí, sino porque lo había hecho con tanta elegancia que ni siquiera podía odiarlo. Y entonces, frente a ese mural de frases inspiradoras en la entrada del auditorio, lo entendí. El villano no siempre es el que destruye. A veces, el verdadero villano es el que se queda indiferente ante tu necesidad de venganza. Porque Julián no necesitó gritar, no necesitó mostrar pruebas, no necesitó manipular. Solo necesitó contar su verdad para hacerme sentir más expuesta que nunca. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. Yo, la mujer que destrozó a decenas de hombres. Yo, la que jugó con las emociones como si fueran fichas. Yo, la que nunca pidió perdón. Yo fui vencida por alguien que jamás quiso ganarme. Ese fue mi clímax. No en una cama, no en una escena violenta, sino en una sala llena de extraños que aplaudían a un hombre que había sobrevivido a mí. Y yo, en el fondo, supe que era la única que no iba a poder hacerlo. A veces me despierto en medio de la noche sin saber dónde estoy. Una habitación distinta, una ventana distinta, un silencio distinto. Miro alrededor y por unos segundos no reconozco la ciudad, el país, el cuerpo en el que estoy. Me pasa seguido. No es insomnio, es desarraigo. Como si mi alma nunca terminara de aterrizar en ningún lugar. Y en esas madrugadas largas, cuando no tengo más ruido que el de mi propia respiración, recuerdo a mi abuelo. Él fue el único que alguna vez intentó darme estructura. No fue un hombre dulce, no daba abrazos, no sabía cómo hablar de emociones, pero tenía principios, una moral que llevaba como uniforme. Me enseñó a caminar con la espalda recta, a mirar a los ojos, a nunca mentir, al menos no a uno mismo. Fue él quien me dijo una vez, cuando yo tenía apenas 11 años, la mayor debilidad de la gente no es amar, es no saber a quién. Yo, en mi arrogancia, creí que lo había entendido. Creí que lo que me decía era que debía protegerme, que amar era exponerse, que los sentimientos eran debilidad, pero no. Años después, en una libreta que encontré tras su muerte, leí una frase que cambió todo. No somos fuertes por no sentir. Somos fuertes cuando amamos sabiendo que pueden rompernos. Y esa libreta, aún la tengo. Es lo único que he cargado en todas mis mudanzas. Está vieja, con las páginas amarillentas y la tapa raspada, pero intacta. En ella escribió sobre disciplina, sobre errores que cometió, sobre su tiempo en el ejército y sobre cómo se arrepintió de no haber sido más humano con sus hijos. En ninguna página habla de mí. Y eso me parte. Porque yo fui su debilidad no confesada. La nieta inteligente, la que hablaba poco, la que analizaba todo.
Él supo desde el principio que yo sería distinta, y no me intentó cambiar. Me dio herramientas, me dio frases, me dio estructura. Lo que no supo es que usaría todo eso para dominar a los demás. A veces, mientras estoy sentada en una terraza frente al mar, con una copa de vino y la brisa acariciándome el cuello, lo imagino observándome desde el más allá. Y me pregunto qué pensaría de mí. ¿Se sentiría decepcionado? ¿O se enorgullecería de la exactitud con la que ejecuté cada lección que me dio? Porque sí, aprendí a resistir, a no temblar, a imponerme en cualquier lugar. Pero también aprendí a no confiar, a no sostener, a no quedarme. Mi vida es un desfile de ciudades, de nombres, de historias inconclusas. Es un pasaporte con sellos de amantes rotos. Es un currículum emocional de corazones destruidos. Y por mucho tiempo, eso me bastó. Hasta ahora. Porque después de Julián, algo cambió. No por amor, no por culpa, sino porque él me mostró un espejo que nadie más había sostenido frente a mí. Un espejo donde no estaba la villana, ni la víctima, solo estaba yo, y eso era aterrador. He tenido que aprender a vivir con esa imagen, a tolerarla, a caminar con ella. Y en esa convivencia he descubierto que mi vida, tan libre y anárquica, también es una cárcel. Una cárcel sin barrotes, pero sin ventanas. Y no voy a cambiar. No voy a hacer ridículo de aparecer en redes sociales diciendo que estoy en un proceso de sanación o que he descubierto mi niño interior. No, eso no va conmigo. No necesito redención pública. No necesito likes por mi arrepentimiento. Lo que necesito es silencio. Un silencio honesto, que no justifique, pero que tampoco me juzgue más de lo que ya lo hice yo. Y por eso decidí hacer algo distinto. Hoy, en este instante, escribo desde una pequeña villa en Grecia. No es una postal, no hay filtros, solo hay viento, mar y una calma que me resulta casi violenta. He cancelado mis viajes por los próximos 6 meses, no por un hombre, no por una relación, sino por mí. Por primera vez no quiero correr. Quiero quedarme. Quiero mirar el mismo cielo durante varias noches seguidas. Quiero despertarme y reconocer las paredes. Quiero ver una planta crecer sin matarla. Y mientras lo hago, pienso en todos los hombres que pasaron por mí. No les pido perdón, pero les agradezco, porque ellos me mostraron todo lo que yo era capaz de hacer y lo que era incapaz de sentir. Porque cada uno de ellos, con su dolor, con su desorientación, con su llanto, me dejó una grieta que me hizo más humana. Y no me arrepiento, porque todo lo que hice, lo hice con conciencia. No fui un accidente en sus vidas. Fui su lección más dura. Y algunos me odiarán por eso. Otros me recordarán con una mezcla de amor y odio, como se recuerda a los terremotos. Pero hay algo que quiero dejar claro para siempre. Yo no vine al mundo a ser amada. Vine al mundo a aprender a vivir con lo que eso significa. Y tal vez, solo tal vez si mi abuelo estuviera vivo, me miraría con esa expresión seria y me diría: al menos fuiste valiente. Y sí, lo fui. Fui valiente para mirar a los ojos de todos los hombres que quise romper. Y aún más valiente para mirar dentro de mí y aceptar que nadie me rompió tanto como yo misma. Porque al final, ese ha sido mi mayor castigo, ser testigo de mis propias ruinas. Sin nadie que me tome de la mano. Sin nadie que me abrace en las noches largas. Sin nadie que me diga que todo va a estar bien. Solo yo, con mi historia, con mi sombra, con mi silencio,